Estamos de lujo hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nuestros invitados, cada uno ha tenido en una rama, digamos, de hablar del tema de migración y de seguridad y demás, política en el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Cada uno de ustedes tiene una experiencia impensable, inolvidable, gente de primer nivel. ¿Por qué? Porque están preparados, porque lo han vivido, porque lo saben, porque lo han enseñado. Está Ana María Salazar. Ay, Ana María, qué gusto verte, saludarte. Me hubiera encantado abrazarte, pero evidentemente no, los tiempos no nos han dado. Pero si hay alguien experta en temas de seguridad nacional en Estados Unidos, eres tú y alégale, ¿sí o no? Ay, no sabes qué gusto Igualmente. me da verte, Fernanda, pero para hablar sobre un tema que es bastante, no voy a decir complejo, sino yo creo que la palabra es preocupante, particularmente por lo que está por venir, pero un fuerte abrazo, Fernanda. Gracias. Nos acompaña Javier Urbano. Javier es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, coordinador de la maestría en estudios sobre migración. Dominas el tema de migración, pero no solo lo domina en papel y en conocimiento y en todo lo que has aprendido. La experiencia, diría Freire, de este hombre, Paulo Freire de Brasil, este pedagogo, que la experiencia es parte del empoderamiento y fue un hombre que agarró la bestia. Te subiste a la bestia a ver cómo se vivía la bestia, que yo tengo que hacer un programa aparte contigo sobre este tema, porque me parece que para hablar de migración, pues uno de los temas es subirte a la bestia. Gracias, gracias Javier por estar con nosotros. Y mi querida Malca Novigrot, abogada internacionalista, que le sabes verdaderamente a los temas especial, bueno, de todo el mundo, que eso es algo que me encanta, porque le sabes a Medio Oriente, le sabes a Estados Unidos, le sabes a México, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Vamos a hablar hoy de las amenazas que podrían ser significativas de Donald Trump a México. Déjenme empezar, por favor, con Ana María Salazar en temas de seguridad. Ana María, la pregunta es muy clara. Si Donald Trump decide que México es un país que representa terrorismo y es un país terrorista, puede ingresar sí o sí, atacar a México y acabar con los cárteles o no. Mira, Fernanda, yo creo que desde hace ya varios años ha habido funcionarios dentro del gobierno de Estados Unidos un tanto frustrados por la política de abrazos y no balazos, en donde han ido planeando estrategias, no como lo planteas tú, una estrategia de invadir el país, sino una estrategia en donde habría operativos que podrían violentar la soberanía nacional desde la óptica del gobierno de México. Y uno de estos operativos, aunque no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, es cuando aparece como de milagro el Mayo Zambada en los Estados Unidos, y obviamente tiene molestos al gobierno de México, pero también preocupados por la forma en que se llevó a cabo este operativo, aunque el gobierno de Estados Unidos dice que no tuvo nada que ver, que de repente se apareció. Pues es un poco difícil entender eso, pero desde que estuvo Donald Trump en la administración desde el 2016, hubo varios libros que narraron cómo había considerado Donald Trump mandar comandos especiales o la posibilidad de enviar un misil o un dron para poder atacar estas organizaciones, ya que él sentía que no había una reacción o una posición del gobierno de México lo suficientemente contundente como para destruir a estas organizaciones criminales. Entonces, más allá si se les llama organizaciones terroristas o no, y yo creo que esto ha sido pues como una falla en cómo en esta discusión no tiene Estados Unidos que llamar los grupos terroristas para poder llevar a cabo esos operativos. Ahora está por verse qué Es un buen tipo de dato. relación o qué tipo de negociación habrá entre ambos países que pueda satisfacer
pues estas promesas políticas que hizo Donald Trump, entre uno, pues controlar el flujo migratorio en una forma inmediata, recibir lo que puede ser cientos y miles, si no millones de personas que van a ser deportadas, y tres, que haya alguna forma o operativos en México que pueda satisfacer esta necesidad política, porque no necesariamente resuelve el problema en Estados Unidos, pero satisfacer esta necesidad política que tiene Donald Trump de demostrar que está haciendo algo en contra de estos cárteles mexicanos. Entonces, Ana María, para pasar con Javier y con Malca y regresar con todos en sus visiones y opiniones, eh, ¿qué dirías que sería el problema de seguridad como más representativo entre México y Estados Unidos, con Claudia Sheinbaum en México y Donald Trump en Estados Unidos? Yo creo que el tema más urgente políticamente, y yo diría también desde la óptica de seguridad nacional, es el control de la frontera. Quién entra y quién sale. Siempre ha habido este temor de que pudieran entrar por la frontera mexicana personas, ya sea que terroristas o personas que quieran llevar a cabo actos terroristas en Estados Unidos. Siempre ha sido una preocupación de siempre, pero esto aumenta cuando están pasando tantas personas y no saben exactamente quiénes son. Entonces yo creo que la primera discusión con Claudia Sheinbaum va a ser, me imagino, con la presidenta, va a ser, uno, más control en la frontera, evita que pase más personas por la frontera con Estados Unidos, y dos, empezar a recibir migrantes que entraron sin documentos a Estados Unidos o que están ilegalmente en Estados Unidos, a pesar de que en muchos de estos casos no van a ser ni ciudadanos mexicanos. Imagínate la tragedia humanitaria que se está armando de nuevo en la frontera norte. Y ahora, nada más pregunta, porque según históricamente los atentados que yo recuerdo, no ha sido de gente que entra por la frontera de México a Estados Unidos, ¿o sí? Sí. No, siempre por lo Pues menos ese han es un tema. entrado por vuelos o por Canadá, pero eso fue Fíjate. hace 20 años. Entonces, estamos ante una situación inédita en donde están entrando en números históricos. Bajaron un poco en los últimos meses, pero se consideran números históricos de personas que podrían entrar por esa frontera. Y dos, yo creo que hay que también estar viendo el contexto geopolítico, la seguridad regional de lo que está pasando en otras partes del mundo, en donde incrementa de nuevo dramáticamente la posibilidad de un atentado que Uy. tenga que ver con eventos, no en Estados Unidos, no eventos en México, sino eventos en el Medio Oriente, Ucrania. O sea, hay un contexto que se presta para que haya la posibilidad de más atentados terroristas en Estados Unidos, incluyendo el terrorismo doméstico. Bueno, ahora hablando de cantidad, Javier Urbano, ¿cuánta gente, si nos pudieras poner un comparativo del antes y ahora, en esto que refiere Ana María Salazar, que ha entrado más gente, ¿cuánto es más gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto es más gente promedios generales? Los números pueden brincar. Rondamos más o menos 1.100.000 en promedio anualmente, de los cuales en promedio sobre el 30-40% son de origen centroamericano, mexicano. Se integra Haití, Venezuela, Colombia, y a estos grupos, y se integra adicionalmente otro flujo que es el africano. Es uno quinto, sexto en orden de movilidad, y entonces en ese sentido es un grupo muy amplio. En el caso de la migración mexicana ciertamente ha bajado, pero no ha bajado hasta el punto de llamarle cero, sino siempre sí ha bajado en forma sensible, y mucho baja en la coyuntura de esto que llaman efecto llamada de la llegada de Biden a la presidencia, que baja, pero que baja en función de una narrativa que plantea Biden al principio de su gestión, perdón, que había subido con Biden, perdón, y que con la primera gestión de Trump había bajado por la propia narrativa. Es decir, no es que hubiera un tremendo control, sino estaba en proceso de construcción la estructura de control fronterizo, sino que había una narrativa muy antimigratoria, muy racista, muy de división social, que estaba generando un ambiente de rechazo muy importante a la comunidad que estaba llegando a la frontera.
añadamos el aumento del presupuesto a patrulla fronteriza, el aumento, por supuesto, de eso que nunca terminó Trump y que no sé si lo vaya a terminar, del muro, insisto, la narrativa de división social que tuvo mucho que ver en el tema del rechazo social al tema de la migración y que evidentemente generó una muy importante baja. Llegamos al tema Biden, dije hace un momento, y aumenta significativamente la migración por una narrativa muy de matiz, y ese matiz genera una especie de efecto llamada, los llama, se vuelve más humanitario, por lo menos en la narrativa, por lo menos en el enunciado ya no es Trump, es Biden, y eso aumenta significativamente. Pero lamentablemente se queda con una especie de política trumpista. Todo lo que hubiera querido quitar Biden, si lo hizo con intenciones o no, algunos jueces federales tiraron algunas normas, algunas estrategias. Déjame ir a anuncios QTF, regreso contigo con Malca. Les recuerdo, importantísimo, que Ana María Salazar, los sábados y domingos, 7 de la mañana todavía, ¿verdad? Todavía de 7 a 8. De 7 a 8, Living in México, en Grupo Imagen. Platicando con Ana María Salazar, con Javier Urbano, con Malca Novigrot. Y Malca me decía algo que me parece interesante. Javier, hablando de migración, Ana María, los demócratas siempre han promovido la migración en Estados Unidos. Pues bueno, el tema es que no es solo narrativa. Creo que también hay programas que de facto han, en cierta manera, incentivado ese flujo de cierto tipo de inmigrantes. Por ejemplo, el Temporary Immigration Program, que es un programa que bajo ciertas circunstancias, si en los países se está viviendo una guerra o hay un evento climático importante, pueden ciertos grupos y ciertos países de migrantes venir temporalmente a los Estados Unidos. Venezuela está en esa lista ahora, Haití está en esa lista ahora. Y no solo eso, con Biden, o sea, la gente que está pasando a la frontera de los Estados Unidos es gente que no entiende de matices. Cuando están viendo que están abriendo las puertas para ciertos grupos, pues dicen, esta es la ocasión para lanzarse. Pero creo que hay temas interesantes en migración que hay que tomar en cuenta. Y para eso quiero decir que el tema de migración, el tema de seguridad y el tema de comercio van a estar íntimamente relacionados cuando venga la negociación. Hay unas políticas que van a afectar a México mucho más directamente que otras, sobre todo en el tema de migración, por ejemplo. En el tema de deportaciones, pues claro que va a afectar a México. ¿Por qué? Porque se relaciona un poco con un programa que existía en tiempos de Trump que se llama Quédate en México. Bueno, hay deportaciones y hay la búsqueda de asilo. En tiempos de Trump se propuso Quédate en México, que era que se procesen todas las solicitudes de asilo en México. Entonces, no tienen que entrar estos buscadores de asilo a los Estados Unidos. También hay una propuesta que se está flotando, que México no solo sea el espacio físico donde se procesen las solicitudes de asilo, sino que sea un tercer país seguro, se llama Safe Third Country, donde México también sea quien dé asilo a muchos de estos inmigrantes que están viniendo. Es decir, implica una absorción de parte de México de muchos inmigrantes que también va a tener un costo muy importante para México. Ahora, cuando digo que no solo la narrativa de Biden incentiva el flujo de migrantes, también, por ejemplo, había un programa que Trump quiere quitar, que se llama Bringing Families Together, trayendo a las familias juntas, que implicaba que, por ejemplo, se llama Parole in Place, o sea, que ese es parte del programa, ¿no? Que tú como cónyuge o como hijo de un ciudadano americano, pero que tú todavía no estás, o sea, no estás legalizado en Estados Unidos, puedes pedir en el lugar, sin tener que salir del país, la residencia. El otro programa, ese implica que probablemente se va a quitar. Y Biden lo renovó también. O sea, Biden puso este programa de Bringing Families Together un poco como reacción a lo que estaba viviéndose en la época de Trump, de estas familias desunidas y los niños viniendo solos a las fronteras, que causó un gran impacto visual para mucha de la población. Ahora, tú hablabas en algún momento de DACA.
DACA es un programa interesante porque ya no es de tiempos de Obama, pero DACA ya no puedes tú aplicar al programa de DACA, pero hay muchos beneficiarios todavía con DACA. Y este es un programa casi moribundo. ¿Por qué? Porque las cortes, por ejemplo, una corte de Texas la controvirtió y controvirtió su constitucionalidad. Después pasó al a un tribunal de circuito donde declaró que era inconstitucional y la paró y va a ir a la Suprema Corte de Justicia en algún momento y va a declararse inconstitucional, a pesar de que en tiempos de Trump pasó a la Suprema Corte de Justicia y declararon que no podía quitar DACA. Pero es simplemente cómo lo estructuras y cómo estructuras esa controversia en contra de la constitucionalidad. Javier Urbano, tus comentarios y los tuyos, Ana María, en relación a esto, a la política migratoria y seguridad, teniendo a Donald Trump allá y a Claudia Sheinbaum en México. Javier. Bien, lo primero, sí, un poco, por supuesto, en el ánimo del debate, sí o sí creo que es una narrativa el tema de los demócratas y la migración. Un dato muy significativo es Barack Obama. No ha habido en los últimos 30 años quien deporte más que un presidente demócrata. Luego Biden, el propio Biden, que por más que haya querido o no, ha cometido casi las mismas medidas desde lo jurídico, si uno quiere, pero ha operado muchas de las medidas de Donald Trump. Es decir, no hay, tal vez un poco del tema de la confusión tenga que ver con el perfil de inmigrados, y repito la palabra, de inmigrados que ya estén asentados y que puedan litigar su presencia en Estados Unidos. Yo creo que para ellos tal vez hay algún tipo de herramientas para defenderse. Me refiero a gente que pide asilo, gente que está en proceso de, gente vinculada legalmente a un estadounidense, las familias que tienen una persona sin documentos, otra persona que tiene documentos. Ese perfil de personas y obviamente la gente que ya lleva mucho tiempo, años asentados en Estados Unidos, pueden litigar. La gente que está entrando, para ella no hay absolutamente nada. La política que tenemos actualmente es para contener, y buena parte de las inversiones es para contener, y eso es demócrata o republicano. De hecho, hay que tener muy en cuenta que buena parte de la votación que se le fue al Partido Demócrata tuvo que ver mucho con la oferta antimigratoria, y por eso se ganó. Es decir, si en algún momento hubo una política de vínculo entre demócratas y la migración, se rompió, se despedazó en la última elección. Ahora, evidentemente, estos modelos de lectura creo que hay que renovarlos. Ana María, para escucharte y terminar con Malca. Sí, no, yo agregar un último comentario adicional a lo que dijo Javier. Yo creo que lo que no estamos entendiendo o captando en México es que la población que probablemente va a ser más impactada por esta decisión de deportaciones masivas van a ser mexicanos. ¿Y por qué mexicanos? Porque la mayoría de los mexicanos, además de que es la población más grande de indocumentados que están en Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, Ana María? No sé, Javier, no sé cuál es el dato más reciente. ¿30 millones? ¿40? Esos son mexicanos. 7 millones, Ana María. Sí. ¿Cuántos? Sí, pero esos 6-7 millones. 6-7 millones. No regulada. No regulada. A ver, espérame. Pero aquí la pregunta es, perdón, ¿que no Los Ángeles solamente tiene 5 millones? Son mexicanos americanos, o sea, son personas que tienen documentos. O sea, estamos hablando de personas que no tienen documentos o no están viviendo con documentos en Estados Unidos. Caray, y parte del problema es que la mayoría de los connacionales que entran a Estados Unidos entran sin necesariamente estar pidiendo o en este proceso de pedir asilo político. Entonces tienes una situación entre que es el número más probable, es el número más grande de personas que viven irregularmente en Estados Unidos y además no tienen ninguna, si quieres tú, ningún paraguas jurídico que los proteja. Y dos, es muy difícil para el gobierno mexicano decir o cómo controlas a estas personas que tienen todo el derecho de cruzarse ilegalmente a los Estados Unidos. O sea, no hay, tal vez pueden hacer un control mejor de personas de otras nacionalidades. Claro. Entonces yo creo que la gran crisis que se viene va a ser
¿Qué va a pasar con estos miles y miles, y podría llegar hasta 1,000,000 de mexicanos que en 1 o 2 años trate Estados Unidos de deportarle de regreso, sabiendo que no necesariamente tienen recursos legales, como había mencionado Exacto. Javier, para poder defenderse? Javier, yo te quiero invitar a ese tema de la experiencia de la bestia, me parece algo muy importante. Ana María, ven para platicar del tema de seguridad nacional. La seguridad hoy en día es lo que nos tiene de cabeza en muchas partes del mundo. La vulnerabilidad, claro, la vulnerabilidad que vivimos es brutal, Ana María, es brutal. Completamente de acuerdo contigo, y a veces estamos tan enfocados en la nota roja que no estamos hablando del impacto que está teniendo también ahora en la vida diaria de todos. Hago una última invitación. Ya tengo un nuevo podcast que va a estar muy enfocado sobre Trump. Nos vamos a dedicar a hablar sobre Trump, lo bueno, lo malo, lo feo, lo extraordinario, lo ridículo. Entonces van a poder seguirme por mi tweet, mi cuenta de X, @AM Salazar, y ahí les estaré dando la información. Y ya sabes que me encanta acompañarte, Fernanda, cuando me invites. Ahí yo me encanta estar aquí contigo y con Javier Urbano. Malca, gracias. Vamos a anuncios QTF, estamos pronto juntas, ¿les parece? Con muchísimo gusto. Oigan, ¿qué panelistas? ¿Qué les pasa? O sea, tener a Javier, a Ana María y a Malca, perdónenme, solo aquí, en ¿Qué tal, Fernanda? Aquí hablamos de calidad y con la calidad. Punto, ¿sí o no? Así es.